Esto es Gear. Es más. Suscríbete. Es más. Camino correcto. ¿Quiénes son? ¿Para qué vinieron? ¿Qué nos dejaron atrás? ¿A dónde se fueron? ¿Volverán? Esas son las preguntas que se hacen los viejos de los antiguos astronautas, al comienzo de cada documental de alienígenas que se emite en el canal Historia. Todas esas preguntas y muchísimas otras ya están más que contestadas, pero ellos siguen manteniendo sus documentales llenos de chorradas y confusiones, con las mismas preguntas que yo ya aclaré perfectamente y verificadas. Ahora yo me pregunto, ¿buscan aliviar los misterios de nuestras vidas o solo buscan lucrarse? Está claro que, por el contenido tan fantástico y exagerado, la respuesta es que solo buscan hacer negocio. Unas cuantas de sus chorradas. Aseguran que en este momento hay en torno a este planeta una batalla alienígena por el control de la Tierra. Unos nos protegen y otros intentan destruirnos. Eso está claro, se ve a simple vista que es un entorno invisible para nosotros, si no, veríamos y oiríamos las explosiones nucleares de las que hablan. Las naves sobrevolando por el sistema solar y cayendo a la Tierra constantemente, y todo tipo de batallas. Da risa, ¿verdad? Absurdo no, lo siguiente. Como con los Anasazi americanos de Utah, en Siegel Canyon, cuya procedencia, se cree que llegaron desde Canadá entre el 7500 a.C. y el 5000 a.C. Dicen que hicieron sus poblados en cuevas de lo alto de las montañas porque les atacaban desde el aire. Eso es una chorrada, porque cuando te atacan desde el cielo, la gente se esconde en el suelo, y cuando adoran lo del cielo, se van a las alturas para estar más cerca de ello. Está claro que, estos supuestos expertos, tienen esos razonamientos absurdos solo inducidos a captar más nuestra atención de cualquier forma, o son unos gilipollas. Otra cosa similar, es cuando dicen que los extraterrestres vienen por nuestra agua, y luego te hablan del agua que hay en las lunas de Júpiter, que obviamente, es mucha más de la que hay en todos los océanos de la Tierra, y encima todo cubierto de hielo, más agua todavía. Y luego los exoplanetas totalmente cubiertos de agua. No habrá agua en el universo que tienen que venir por la nuestra, no se cansan de inculcar tonterías en la gente. Luego está la contradicción, cuando dicen que experimentan con nosotros y al tiempo dicen que nos protegen, o que ellos nos crearon y modifican nuestra evolución con el ADN, claro, porque ellos no tienen nada mejor que hacer que crear aquí un zoológico, chorrada tras chorrada y sin ningún miramiento. Está claro que el Homo, que surgieron hace alrededor de 2,5 millones de años, se ve claramente que va siguiendo una evolución totalmente natural sin ningún tipo de alteración visible, cosa que, en aquellos tiempos, con la poca cantidad de individuos que había, se hubiese notado perfectamente en el aspecto cualquier tipo de alteración en el ADN. Prácticamente instantáneamente hablando en tiempos evolutivos. Tan natural como que existieran varios momentos evolutivos al mismo tiempo, y cierto como que, mientras estuviera brotando el fruto de donde surge el ser humano, estarán apareciendo nuevas ramas de seres humanos con diferente momento de evolución. Algo que no vemos hoy porque indudablemente el vegetal que da nuestro fruto ya se extinguió con algún glacial, inundación del planeta, u otro modo de tantos que hubo. El tema extraterrestre se supone que es algo perteneciente a lo físico realista natural, pero esta gente se empeña en mezclarlo todo y transformarlo en fantástica ciencia ficción, incluso algunos siendo científicos, que se supone que no creen en ficción ni en cosas celestiales. El caso es, que a fin de cuentas, siempre acaban resolviendo las cosas con ficción cuando no las entienden y no tienen respuestas, como si los que miramos fuésemos todos idiotas, y ellos los únicos listos. La tomadura de pelo no es solo de estos que viven de inventar fantasías. Lo malo es cuando lo hacen quienes dirigen nuestro destino, e inventan ficción para obtener la tolerancia social. Nos hacen creer que con la tecnología y la ciencia tenemos alguna oportunidad en el espacio, y buscan otros planetas para reemplazar este como si pudiéramos llegar a ellos fácilmente. No solo no es fácil llegar a otras estrellas, es imposible que con tecnología y la ciencia que se practica aquí, podamos salir de este sistema solar, imposible, que no es cualquier cosa. Aseguran que en el futuro habrá tecnología para ello, pero solo tienen teorías completadas con fantasías ficticias, y lo que no dicen, es que aún no tienen ni una base, y se atreven a seguir destruyendo lo que creen ser realmente lo único que tienen, sin saber que con tecnología no podrán cumplir sus propósitos y lo que prometen.
No se puede viajar entre estrellas si el vehículo no te proporciona de forma inagotable todo lo que se necesita para la supervivencia, para la propulsión, y para proteger de virus, bacterias y demás enfermedades. Aunque esto no es más que hablar de imposible tras imposible usando tecnología, otra cosa también imprescindible es disponer de naves con motores capaces de funcionar durante años y más años, sin averiarse gravemente, y hechas de materiales indestructibles, que soporten altísimas temperaturas por insoportable velocidad. Porque aunque se pudieran acercar a la velocidad de la luz, que lo dudo. Imagina una bola de fuego capaz de desintegrar y convertir en partículas cualquier metal que pueda existir. ¿Por qué lo sé? Es simple, es exactamente lo que ocurre cuando cualquier cosa del espacio, ya sea estrella, planeta, galaxia o incluso un universo, es atrapado por el torbellino de un agujero negro. No tiene que ser ni más grande. Solo estando en la posición correcta someterá a lo atrapado a tal velocidad, que quedará convertido en partículas que esparcirá entre su disco de acreción, y parte, la devolverá al espacio a través de los púlsares. Eso es lo que ocurre cuando intentas superar velocidades insoportables. Quedas convertido en partículas minúsculas esparcidas por el espacio. Contradictoriamente, el sistema solar viaja a 828.000 km por hora alrededor de su órbita galáctica, sin deformarse lo más mínimo. Más aún, la Vía Láctea se mueve a una velocidad de 2 millones de kilómetros por hora alrededor de su órbita en este universo, sin sufrir ningún tipo de alteración de su forma por la velocidad. Y las hay más rápidas, manteniendo su estructura inalterable. ¿Cómo es posible? Con tecnología y ciencia está claro que no. Mirar bien, eso es totalmente natural, sin fantasías ni embustes. No necesitan ni agujeros de gusanos, ni portales, ni plegar el espacio, ni ninguna de esas cosas que inventan los científicos. Es lógico que si la naturaleza es capaz de hacer eso por sí sola, imitándola nosotros se podrá conseguir muchísimo más. El camino correcto no consiste en buscar planetas para sustituir este, ni siquiera poder viajar a otras estrellas. Eso no es más que otro error que estamos cometiendo. En ningún planeta se puede sobrevivir para siempre. Siempre llega el momento en que hay que abandonarlo. Es necesario una nueva reflexión. No se puede basar toda la existencia de una civilización en buscar nuevos planetas para ocupar. ¿Acaso os vais a pasar toda nuestra existencia trasladándonos de sitio? ¿Y si llegara el momento que solo tenéis un planeta a vuestro alcance y está habitado? ¿Qué haréis? ¿Lo invadiréis y se lo quitaréis exterminando a todos sus nativos? Podéis estar seguros que lo haréis si no tenéis otro lugar donde ir y el lugar no tiene recursos para ambas civilizaciones. Pero ese no es el error. El verdadero motivo por lo que es un error, es que quedaréis extinguidos en el intento por la distancia, cuando en realidad es que el buen camino correcto no está lejos. Lo que verdaderamente necesitas está muy cerca de ti, es simple y sencillamente, espacio, del que miras a tu alrededor y ahí está. Nuestra esperanza no es la tecnología, es entender perfectamente la alquimia. El buen entendimiento de la naturaleza es lo que hará que se pueda vivir en cualquier parte. Cualquier planeta rocoso o luna, aunque el terraformar astros tampoco es la solución. Si consigues entender y controlar la alquimia para terraformar astros, no habría nada que os impidiera hacerlo en una estructura artificial y crear un hábitat en un objeto móvil. La diferencia es inmensa inclinándose claramente para el uso del objeto. Si terraformas un planeta, vuelves a la situación de la que venías, expuesto a los caprichos de la naturaleza, y estarás sobre otro astro en donde no puedes estar para siempre y en algún momento tendrás que abandonar. Si por el contrario creas un objeto tabernáculo, vives en él, y tu universo explosiona, tu única consecuencia es que serías desplazado por la onda expansiva. El hábitat permanecería intacta en el interior del arca cubierto y protegido por el tabernáculo, y la protección natural que son los torbellinos. ¿Qué es lo que mantiene los astros y grupos de astros inalterables en su traslación? Lo más probable que, llegaras desplazado fuera de la órbita que abarca dicho universo, ya no podrías volver atrás. Todo quedaría incandescente durante muchísimo tiempo, con lo que no te quedaría más que quedar allá donde fuiste desplazado, o irte a otro lugar. Pero podrías seguir sobreviviendo en cualquier lugar donde estés. Igual sería si explosiona el planeta que orbitas, la estrella o la galaxia, simplemente serías desplazado. El problema es que, si coges un tabernáculo y lo pones en el espacio vacío, al tiempo se habrá creado la base para la creación, la misma por la que pasó en sus comienzos cualquier astro, galaxia o universo, porque el tabernáculo contiene todo lo necesario para crear dichos entornos. Ni siquiera tienes que querer hacerlo. Simplemente ocurre y sabes que ocurrirá por sus cualidades, genera calor, crea agua, crea los torbellinos e incluso vida. La creación será inevitable si estás quieto un tiempo demasiado prolongado. Es algo interesante sí, pero bueno no,
En el espacio cuanta más materia, más riesgos. De modo que no es tan bueno ir por ahí creando universos. Es mucha ignorancia creer que los extraterrestres se dedican a crear universos. Como afirman ciertos creídos expertos en extraterrestres, no es más que otra teoría ridícula digna de descerebrados. Ya os he mencionado y demostrado que existe el tabernáculo Nueva Jerusalén, y que está en este mismo sistema solar, con lo que, aunque sepáis cómo subsistir y sustituir el planeta cuando sea necesario, el camino correcto es desde ya. O mejor dicho, podéis empezarlo ya mismo sin tener que esperar. Lo extraño es por qué no vemos a la Nueva Jerusalén. ¿Dónde puede estar un tabernáculo tan grande y no ser visto? ¿Por qué no se deja ver? Esta última pregunta, ya os la contesté, y sabéis perfectamente que es por nuestra propia culpa. Pero, ¿dónde puede estar? El sistema solar podría tener un diámetro de 1 billón de kilómetros o más. Un rayo de luz necesitaría 40 días para cubrir esta distancia, así que el diámetro del sistema solar podría estimarse en algo más de un mes luz. Por lo que, aunque para nosotros parezca algo minúsculo porque es nuestra casa hablando en términos galácticos, es suficiente espacio para permanecer oculto, si puedes, y es lo que quieres. La Nueva Jerusalén podría estar en cualquier parte, incluso en Júpiter, es un buen candidato, sobre todo por sus características. También su mitología romana podría ser indicio de ello, sobre todo cuando habla de que el dios Júpiter escondía algo bajo su manto, que su esposa la diosa Juno pudo levantar y ver lo que ocultaba Júpiter. Lo que me hace sospechar es el que en plena época de la antigua Roma, supieran que Júpiter estaba cubierta con un manto de nube, porque aunque no lo menciona directamente, ese tipo de mitología normalmente siempre habla de forma simbólica, y al decir que Júpiter se cubrió con un velo, o manto, nos indica que está cubierto y no se ve lo que hay debajo, cosa que no podían saber con los medios que tenían en la antigua Roma. El caso es que la capa superior del manto de nubes que envuelve a Júpiter, que es donde están esos huracanes que se ven a simple vista, tienen una temperatura inferior a menos 140 grados. Lo cual lo hace un lugar apto para ocultarse con un tabernáculo, que incluso se encuentra a más de 6.000 metros de las capas tóxicas de amoníaco, hidrógeno, helio y demás inconvenientes del planeta, y a más de 20.000 kilómetros de las capas de temperaturas extremas y altas presiones. Uno de esos huracanes e incluso la Gran Mancha Roja podría ser la Nueva Jerusalén, de hecho, es lo que habría después de que un tabernáculo estuviera cientos de años en el mismo sitio. Si fuese un tabernáculo y se quitara de ahí un corto tiempo, el huracán permanecería ahí, solo disminuiría su tamaño progresivamente, y al volver a ese lugar volvería a crecer. Son reacciones que suele hacer esa mancha de Júpiter. Además, está Io, que es el satélite de Júpiter más cercana a él. Este satélite contiene un material vital para el tabernáculo y del que necesitan poder abastecerse. Luego está el dato escrito que dice que un tabernáculo como el que describe Ezequiel tarda 1 hora en llegar de la Tierra al lugar donde está la Nueva Jerusalén. El caso es que no sabemos qué velocidad puede alcanzar un tabernáculo unifamiliar como el que describe Ezequiel, pero en el caso que estuviera en Júpiter, para tardar 1 hora en llegar desde la Tierra, tendría que alcanzar 628,8 millones de kilómetros por hora, que es la distancia desde la Tierra a Júpiter. Lo cual es alrededor del 60% de la velocidad de la luz. Parece una burrada, pero no sabemos nada de su velocidad, y está el misterio de las 7 estrellas que hay en lo alto de la plaza de cada tabernáculo. El caso es que la Nueva Jerusalén no tiene que estar mucho más lejos que Júpiter, quizás más cerca, pero ¿dónde ocultarse más cerca, sin que la hayamos visto ya? Ahora en esta nueva revisión de este vídeo, os mostraré un nuevo descubrimiento del James Webb, que acaban de anunciar en este mes de julio del 2024. Aunque el descubrimiento fue en julio del 2022, es ahora cuando lo han anunciado. 2 años que han tenido para adornarlo a su capricho. Gracias al espectrógrafo de infrarrojos cercano del James Webb, los científicos han descubierto estructuras complejas dentro de la Gran Mancha Roja de Júpiter, según como lo imaginan ellos, pero está claro que solo es una estructura, y que sí, fácilmente puede ser confundido por ondas gravitatorias. Que es exactamente lo que generaría un tabernáculo, como es la Nueva Jerusalén. A ver, que me expliquen qué puede haber ahí generando ondas gravitatorias, y encima, con esa forma. Claro está, que con respecto a la velocidad, yo no me puedo conformar con un razonamiento tan frágil, de modo que, siendo un poco más razonable, lo veo demasiada velocidad para un tabernáculo unifamiliar tan relativamente pequeño. Es un tanto insostenible porque, ¿a qué velocidad viaja entonces la Nueva Jerusalén? O más difícil todavía, ¿a qué velocidad viaja el tabernáculo de Dios? Si el misterio de las 7 estrellas de lo alto de la plaza es el que yo imagino,
la cosa podría empezar a tener algún sentido. Tiene 7 candeleros en la plaza que crea 2 torbellinos que garantiza la estabilidad en el arca que es el hábitat. Y tiene 7 estrellas en lo alto, que en teoría podría crear también 2 torbellinos, sin ningún impedimento. De hecho, al estar fijas las fuentes de calor que se nombra como 7 estrellas y los 7 candeleros, no habría impedimento en que se creen torbellinos dentro de torbellinos en vertical. Cosa que no podría ser de modo natural en el espacio, porque al no tener fijas las fuentes de calor los torbellinos quedarían unidos convertidos en uno. Pero nosotros somos humanos, podemos controlar las cosas. Pero ¿qué ocurriría si por alguna razón, uno de los 2 torbellinos se invierte? Lo más probable es que ese astro saldría como propulsado desde su posición a velocidad digna de la ficción. Aunque por la presión gravitatoria que ejerce estos torbellinos tendría que ser una fuerza excesivamente brusca, para poder invertir dicho torbellino. De hecho, la materia que atrae un torbellino que acaba en partículas incandescentes, teóricamente da más fuerza a dicho torbellino, y no consigue el desplazamiento necesario. Todo esto es diferente cuando es en un objeto y se puede manipular, por lo que se puede ralentizar una parte y acelerar la otra, de modo que la velocidad podría ser extremadamente muy superior a la que se conseguiría solo con la salida de presión del interior del arca. Que sea mayor o menor que la velocidad de la luz, los físicos sabrán. Lo que sí sé es que, en teoría, la fuerza que mantiene al astro en su lugar es similar a la que crea un agujero negro, y al invertir la fuerza gravitatoria, podría ser la misma velocidad que ejerce dicho agujero negro con la atracción. Lo que está claro es que esa fuerza de presión gravitatoria es la que impide que los astros y cúmulos de astros se deformen en el recorrido de traslación por su órbita, y de igual modo, puede ser una protección natural para el tabernáculo, y puede ser una causa para alcanzar velocidades que rompen con las leyes actuales de nuestra física. Claro está, que las cosas cambian, y en la historia precristo, la Nueva Jerusalén podía estar incluso orbitando este planeta, y más tarde haberse alejado. Por lo que prácticamente estamos en las mismas, no sabemos dónde está, con lo cual tampoco su velocidad. Aunque sí sabemos que está ahí, en alguna parte. En cualquier caso, para viajar por el espacio, es necesario crear de forma inagotable todo lo que se necesita para sobrevivir, entonces, el mero hecho de irse dejaría de tener sentido. Más aún, sabiendo que ellos vendrán a este lugar y esperan encontrarnos aquí. Si puedes viajar indefinidamente, además de hacerlo con todo lo que depende de ti, y te une a un lugar, también es más agradable y motivador hacerlo por una buena razón, como ayudar a los demás para que el mal no crezca y no reine el caos en este universo, que es una buena razón. ¿Cómo sería este universo si nadie se ocupara del orden? ¿No notáis cierta calma anormal en este universo? El camino correcto es entender todo esto de lo que os estoy informando, y quedarse aquí esperando su llegada. Por lo que el mirar el universo, está bien, es agradable, pero el pensar en alcanzar lo que ves, no es tan bueno. Solo es un espejismo, una fantasía irreal y sin sentido si no vas con Dios. Podrías estar viendo un planeta perfecto a X años luz, dirigirte a él, y al llegar no existir ya. O haberse convertido en inservible, por el tiempo que tardas en llegar al lugar, y como todos sabéis, las imágenes que ves hoy del espacio a años luz, es lo que había hace miles de años, o incluso millones, por lo que, al tiempo que tardas en llegar, tienes que sumarle el tiempo que tarda en llegar a nosotros su luz, y ese será el tiempo transcurrido hasta que llegas al lugar. Seguir el camino que llevamos, no solo no tendrá buen fin, sino que cuando regrese Dios, no lo reconoceremos. No se sabrá nada de quién es, y nos juzgará si somos dignos de entrar en su casa. Es más, puede que no todos sean aceptados. Lo más probable es que se apiade de los que queden, exterminando toda la vida que quede sobre este planeta. Ese podría ser el futuro, el juicio final, cosa preferible a vivir un infierno en vida y sin esperanza de evitar. Nuestra esperanza hoy día es hacerles volver. Mateo 23, 37, 38 y 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise reunir a tus hijos, a la manera que la gallina reúne a sus pollos bajo las alas, y no quisiste. Vuestra casa quedará desierta. Porque en verdad os digo que no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. La esperanza es que podemos tener el contacto inmediatamente entendiendo lo que os digo. Eso es el camino rápido que ahora tenéis al alcance, y ya lo sabéis, aunque no lo creáis. Solo tenéis esta oportunidad o será para los del futuro, si tienen suerte. La otra esperanza para los del futuro sin haber creado la luz, es ser dignos cuando vuelva Dios. O bien por casualidad, o lo más difícil, habiendo atendido las cosas de Dios y haber educado como enseña San Pedro, que es quien lleva la llave del reino de Dios, y eso no es ni el amén, ni rezar, ni el ponerse de rodillas.
Sus enseñanzas es solo educación para llegar a adquirir las cualidades educativas que Dios exige como protección para quienes están en su reino, que básicamente es cumplir sus 10 mandamientos que solo son basados en el respeto al prójimo y una vida de conciencia. Difícil, porque con el tiempo se va perdiendo la fe y dejando de creer. Por lo que todo lo religioso quedará arrinconado como mentira inservible. En su civilización la palabra Dios no significa lo mismo que aquí, es la máxima autoridad. Por eso le llaman Dios de dioses, Dios Padre, y a su Hijo Dios de la tierra Rey de reyes, lo cual simbólicamente nos está indicando algo de lo que carecemos en este planeta. Es como un paso superior que garantizaría el cumplimiento de los derechos humanos, y la salvación de quien quiere vivir en paz. Como bien debéis saber, porque ya os lo he recalcado, para que nuestra civilización sea aceptada en su reino, debemos cumplir 2 condiciones: aceptar a su Hijo como Dios de la tierra, y ser dignos según sus enseñanzas, que básicamente consiste en cumplir sus mandamientos. No es que lo diga yo, está escrito. La tecnología, la ciencia, y el modo de vida que llevamos, solo nos aleja de ser dignos. Es más, te puedo asegurar que nada de eso te librará de nada, y menos a los del futuro. Cuando ya no sea posible vivir en el planeta por nuestros propios golpes, solo unos pocos podrán salir del planeta creyendo poder sobrevivir fuera de la Tierra, y no será así. Y la inmensa mayoría quedarán abandonados aquí, sin saber que su esperanza solo requiere ser dignos, y dejarse llevar, dejarse amar por quien lo dio todo por nosotros. Porque volverá por vosotros, y los que se marchen sin esperar, perecerán en el intento de salvarse sin Dios. Eso es lo que hará la tecnología, la ciencia y los gobiernos sin conciencia que tenemos hoy día. A nuestra civilización, aunque parezca que nos faltan cosas, en realidad, no es tanto como parece. Tenemos de todo lo que necesitamos, más bien nos sobran un montón de cosas. Mientras no purifiquemos nuestra existencia, el futuro que nos espera será el de los peores augurios. El problema es que llevamos demasiados caminos diferentes, demasiadas creencias, demasiadas leyes, demasiadas costumbres, demasiados gobiernos, demasiado comercio, demasiados ejércitos, demasiados secretos, demasiadas cosas de las que nadie prescindirá, y nos sobra todo, porque en realidad solo un camino sería lo ideal. Como faltar, sí, es obvio que falta la figura de Dios, o mejor dicho, lo que simboliza la figura de Dios. Un líder mundial que es la unión, bajo las auténticas leyes y ejemplos de Dios, como garantía para la paz, la protección de las personas, y el hábitat. Eso sería un buen comienzo, una unión mundial de ejércitos, gobiernos, sabiduría, y posesiones, por la única idea de la prosperidad común, para un desarrollo y un futuro mejor para todos. Cuando Dios te dice que es el Dios de dioses, Rey de reyes, te está diciendo que en este planeta nos falta la figura suprema que vele por todos, y que podemos crearla, como un Dios en funciones, guardando el puesto hasta el regreso de Cristo. Es la cumbre, si está basado en lugares donde rija únicamente el modo de vida que nos muestra Dios, y que, a la vez, sea cobijo para todo aquel que quiera vivir en paz y huir de la tiranía. Si eliminas el comercio, ¿qué te impediría que todos tuvieran agua, alimento y un hogar? La gente sabe servir por una buena razón. No creo que con el camino que llevamos, aquí en la tierra se eduque como Dios manda. Ni siquiera se sabe de su necesidad, y lo más probable es que se pierda la fe y las creencias, dejando con ello nuestro autocontrol y destino, a la suerte de la deriva, o mejor dicho, al egoísmo de los poderosos y gobernantes. Canal GEAR. Suscríbete. Juan 14, del 1 al 4. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así, os lo diría, porque voy a prepararos el lugar. Cuando yo me haya ido y os haya preparado el lugar, de nuevo volveré y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy estéis también vosotros. Pues para donde yo voy, vosotros conocéis el camino.